tardes, noches. Mi nombre es Miguel Ángel Pedraza. Este video es para la materia de lectores autónomos y el objetivo de este video es responder 3 preguntas sobre los 3 documentos de apoyo que leímos durante este mes. Para recordarlos, a continuación entonces mencionaré cada uno de ellos. El primero fue el autor Humberto Eco, sobre la lectura Lectores Modelo. El segundo fue Estanislao Zuleta, sobre la escritura. Primero, ¿cómo contextualizar los escritores de estos? Podemos decir que Humberto Eco nació en Alessandria, Piamonte, en Italia, 5 de enero de 1932 y murió en Milán, Lombardía, el 19 de febrero del 2016. Él fue un escritor, filósofo y profesor de la universidad italiano, y fue autor de numerosos ensayos sobre semiótica, sobre estética, sobre la lingüística y sobre la filosofía, así como de varias novelas, siendo El nombre de la rosa es una de las más conocidas. El segundo autor es el señor Estanislao Zuleta. Él nació en Medellín el 3 de febrero de 1935 y murió en Cali el 17 de febrero de 1990. También pues, fue un filósofo, escritor y pedagogo colombiano, y salió especialmente en el campo de la filosofía, a la cual dedicó gran parte de su vida profesional, así como Sócrates, por lo que toda información que se encuentre de este pensador es muy valioso en nuestra actualidad, ya pues que hace grandes aportes de hoy en día. Bueno, retomando el tema y para dar respuesta a la primera pregunta, la cual nos dice que cuáles son las ideas o conceptos comunes y las diferencias más puntuales entre las 3 teorías. Bueno, pues como tal, las ideas o conceptos comunes de los 3 textos, desde el punto personal me parecieron muy complejos, pero a primera vista hay una conexión entre el lector, el autor y el texto. Estos 3 conceptos, que si vemos pues se relacionan demasiado en el mundo de la literatura, y así poder entender un mundo lleno de ideas y de conocimientos, sentimientos, como los cuales son el miedo, el terror, lo absurdo, etc. Aunque cada uno tiene su estilo de describirnos y explicar la importancia de estos 3 conceptos. Por otro lado, las diferencias puntuales es que cada uno de los autores le da fuerza a uno de los conceptos más que otro. O sea, cada uno de los autores profundiza sobre un concepto más que el otro autor. Es decir, o sea, por ejemplo, Humberto Eco en su escrito dice que lo importante es que el lector modelo logre entender en su totalidad el autor y encontrar el mensaje para poderlo apropiar, y que no hay un solo lector modelo sino un lector empírico, que es aquel que basa su hipótesis en lo que por otro lado, el otro autor, Estanislao Zuleta, él se enfoca más en el problema que se tiene en la lectura, es decir, el esfuerzo que se hace al realizar esta acción, que es leer un texto, y más cuando vemos que los jóvenes de hoy en día toman la lectura como un deber y no como un hábito. No es como entre los antepasados, que sí la lectura la hacían a gusto. Ya hoy en día, en tanto en los colegios o en las universidades, ya lo hacen es como más como por una nota o como por una obligación. Bueno, y la autora Louise Rosenblatt, que habla de un paradigma tradicional de la lectura, donde comprendemos que el término transaccional se refiere a una acción o un efecto de transferir un trato o un convenio. Entonces aquí encontramos básicamente que lo importante es que el significado se hallaba era en el texto, y este significado lo poseía el docente, quien era el encargado de elaborar ese significado y certificar que las interpretaciones de los demás estuvieran correctas, abandonando los hábitos del pensamiento ya instalados.
Bueno, en cuanto a la segunda pregunta, la cual nos dice que qué es el texto, cuál es el papel del escritor y del lector, de acuerdo con cada una de las tres teorías vistas. Bueno, ¿qué es el texto? Según el diccionario dice que es un conjunto de enunciados que componen un documento escrito. Para las tres teorías lo escriben así. Entonces, para el primer autor, para Humberto Eco, en la lectura de lectores de modelo, el texto es como una herramienta que utiliza el lector donde analiza las variantes que determinan su contenido, puesto que estas variantes también determinan al lector. Además dictamina al lector el modelo para cada tipo de texto. El papel del escritor y del lector. Bueno, pues en este punto observamos que hay un proceso comunicativo donde hay un emisor escritor y un receptor lector. Es decir, la noción de interpretación supone una dialéctica entre la estrategia del autor y la habilidad del lector modelo para entender. El segundo autor, Estanislao Zuleta, sobre la lectura. El texto lo toma como base fundamental para la lectura. Es decir, toda lectura tiene el objetivo de ser trabajada e interpretada a partir del código de texto. Esto nos hace referencia al código de texto, pues porque es el lenguaje editor. Bueno, pues acá Estanislao nos dice que no hay un código común entre el escritor y el lector, sino que es el texto quien produce ese código por la relación que establece entre sus signos. Esto quiere decir, pues yo lo entendí de la manera siguiente. El lector tiene la tarea de interpretar el valor que tiene cada término dentro de cada texto. La siguiente, la autora Louise Rosenblatt, en su modelo transaccional de la teoría transaccional de la lectura, para dar respuesta a la tercera pregunta, la cual nos dice que dice la pregunta, observa el video de Gustavo Martín Garzo, lectura como acogida, y responde qué ideas expresadas por el escritor tienen relación con las tres teorías vistas en la unidad. Empezando, pues me gustó que él empezó con decir quién era su escritor favorito. Pues bien, les comento que el mío es Julio Cortázar. Cortázar es un escritor argentino. Creo que muchos lo conocen. Bueno, en fin, para mí es un excelente escritor. Uno de mis cuentos favoritos en la noche es el llamado La noche boca arriba. Es un cuento corto pero muy bien escrito que seguro si lo lees te encantará. Lo único que les puedo decir es que hay dos historias en un mismo cuento y que la una pertenece a la otra, en fin, con un final muy trágico pero bastante emocionante. Primera idea, los libros son el medio para el acercamiento con la imaginación y la fantasía. Es importante saber cuáles son las temáticas que nos gusta leer para así disfrutar más de la lectura. El libro es un mundo desconocido, que es creado por escritores que se esfuerzan por crear cosas maravillosas y lo más importante por transmitir un mensaje, una enseñanza. Como el libro es nuestra casa, es necesario tener respeto por ella, el exigirnos para poder entender y comprender lo que el otro escribió para mí, para que yo pudiera entender ese mensaje. La literatura es un mundo donde los escritores exponen desde sus adentros al otro yo, al que no es capaz de salir y que es necesario construir un mundo para poder salir. Para finalizar el libro, la literatura de los escritores son las herramientas que tendrán los niños para poder empezar a construir su imaginación, sus deseos, miedos, etc. Y es ahí donde se debe empezar con el gusto a la lectura, donde empecemos a juzgar el escrito, si me gustó o no me gustó, si me desilusionó o me encantó. En fin, son muchos los aspectos y detalles que se pueden mencionar gracias a este video.